pasó cuando la abogada de divorcio resultó ser la ex del novio? Y nadie lo supo hasta el juicio. Historia 1. La sala del tribunal estaba en silencio cuando la abogada del novio se levantó para hablar. Era astuta, tranquila y metódica. El equipo legal de la novia intentó desestabilizarla, pero nada funcionó. No fue hasta el tercer día que el novio se resbaló, bajo juramento, y dijo su nombre con una suavidad que no tenía cabida en un juicio de divorcio. El juez hizo una pausa. La abogada contraria levantó una ceja, y el novio se puso rojo. «Disculpe», dijo la abogada de la novia. «¿Acaba de llamar a su abogada cariño?» Él tartamudeó. Un desliz. Pero el daño ya estaba hecho. La sala murmuraba. Durante el receso los susurros estallaron. Resultó que la abogada no era solo su ex. Era la mujer con la que le fue infiel. La novia no lo sabía. Tampoco su equipo. Ella solicitó un juicio nulo. El juez lo rechazó. Pero también retiró la oferta de conciliación y regresó con fuerza. Con mucha fuerza. Lucharon con uñas y dientes. Ella ganó la casa, los coches y, lo más cruel de todo, pensión alimenticia. Para él, porque era ella quien había sido la que ganaba el dinero. Historia 2. Durante un juicio de divorcio brutal, el novio parecía confiado. Su abogada, una mujer atractiva llamada Eva, era inquietantemente buena. Cada objeción, cada vacío legal, cada táctica se sentía personal. La novia sospechaba que algo no encajaba. Entonces, durante el contrainterrogatorio, la abogada de la novia preguntó al novio cuánto tiempo llevaba planeando la separación. Él dijo, «Desde que Eva me dejó por segunda vez». La sala se congeló. «¿Qué segunda vez?», preguntó el juez. Pasó un segundo. «La segunda vez que terminamos», dijo, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Todo se desmoronó rápidamente después de eso. Eva, con la cara roja, intentó desviar la atención, pero el equipo de la novia se aferró. Eva había sido la novia intermitente del novio durante años, e incluso había cuidado a los hijos de la novia durante su primer año de matrimonio. El juicio fue declarado comprometido. Eva fue apartada. El novio tuvo que empezar de nuevo con un nuevo abogado. Pero para entonces, el juez había perdido la paciencia. La novia obtuvo todo lo que pidió, y el bufete de Eva fue sancionado. Historia 3. Nadie sospechaba nada. La abogada del divorcio del novio parecía joven, elegante y profesional. Su nombre era Marcy. Incluso la novia le había elogiado el vestido en el pasillo. Entonces llegó el cuarto día del juicio. La hermana de la novia asistió al tribunal y susurró, «¿No es esa la chica de sus fotos antiguas de Facebook?». La novia buscó y las encontró. Fotos de vacaciones de hace 6 años. Él y Marcy, besándose en Cabo. Le pasó el teléfono a su abogada. La sala explotó. La abogada de la novia solicitó una divulgación inmediata. Marcy admitió bajo presión. Sí, había salido con el novio. Durante 4 años. Habían terminado justo antes de que él conociera a su esposa. Pero lo peor, habían retomado el contacto durante el matrimonio. Correos secretos, mensajes eliminados, llamadas estratégicas a medianoche. ¿Conflicto de intereses? Absolutamente. Marcy fue apartada. El juez ordenó una revisión. El novio perdió a su representación y su credibilidad. La novia se fue con la custodia, la casa y una historia que se hizo viral. Historia 4. Todos pensaban que el novio había contratado a una abogada implacable. Claudia Ramírez tenía la reputación de destrozar cónyuges en el tribunal. Era despiadada. El juicio comenzó sin problemas, hasta que la abogada de la novia notó que Claudia nunca usaba el nombre completo del novio en los documentos legales. Solo un apodo, Osito. Raro. Durante el contrainterrogatorio, la abogada de la novia sacó una tarjeta de cumpleaños vieja, encontrada en un armario. «Para Osito», decía. «Siempre tuya, Chloe». La sala jadeó. «¿Quiere explicar esto, señor Bryant?». Claudia intentó intervenir. El juez lo permitió. Ella admitió. Habían estado comprometidos una vez, una década atrás. Había sido su prometida antes de que la novia lo conociera. La cara de la novia se volvió pálida. ¿Él contrató a su ex prometida para destruirme? El juicio fue declarado contaminado. Claudia fue apartada. Pero la novia regresó más fuerte, con pruebas de que el novio había consultado a Claudia antes de la separación, mientras aún decía que quería arreglar las cosas. Ella ganó la custodia total. El juez incluso mencionó sabotaje emocional deliberado. Historia 5. El divorcio parecía sencillo. Sin hijos, sin negocios, solo división de bienes. La abogada del novio, Melissa, era sorprendentemente segura. Objetaba constantemente. Sonreía con arrogancia durante las declaraciones. La novia la llamaba Reina del Hielo.
Pero entonces, durante una mediación, Melissa dejó caer su bolso. Se cayó una Polaroid. La novia la recogió. Era su esposo, sin camiseta, en la cama, con Melissa. Esto es reciente. Melissa se congeló. Es antigua. ¿Cuán antigua? Silencio. El novio intervino. No respondas eso. Demasiado tarde. La abogada de la novia exigió la suspensión inmediata del proceso. Se presentó una moción de emergencia. Resultó que el novio nunca había dejado de ver a Melissa. Ella no solo era su abogada, era su amante antes y después del matrimonio. Conflicto de intereses, fraude, manipulación emocional. El juez estaba furioso. La novia obtuvo todo, y Melissa fue suspendida de ejercer por 2 años, porque acostarse con tu cliente ya es bastante grave. Pero hacerlo mientras destruyes a su esposa en el tribunal, así es como terminan las carreras. Historia 6. El juicio había durado 6 semanas agotadoras. La novia, Stephanie, luchaba con uñas y dientes por obtener la custodia total de sus 2 hijos, mientras su futuro ex-esposo, Jeremy, se sentaba con una sonrisa junto a su famosa abogada, Vanessa Cole. Vanessa era impecable, inquebrantable y despiadada. Desmantelaba cada testimonio. Pintaba a Stephanie como emocional, inestable, incluso negligente. El juez parecía convencido. La abogada de Stephanie le advirtió, podríamos perder la custodia, pero entonces Jeremy cometió un error fatal. Durante una declaración privada, se volvió arrogante. Se inclinó hacia Stephanie y dijo, curioso cómo estabas tan celosa de Vanessa, y ahora ella es la razón por la que vuelves a perder. Stephanie parpadeó. ¿Volver? No dijo nada al principio. Solo fue a casa. Revisó una vieja copia de seguridad en iCloud y la encontró. Una foto borrosa de Jeremy besando a Vanessa, con fecha de 4 meses antes de que siquiera se separaran. Un viaje de negocios de fin de semana. Se la entregó a su abogada. En la corte al día siguiente, su abogada hizo una simple pregunta a Vanessa. ¿Ha tenido alguna relación íntima con el señor Hammond antes de este juicio? Objeción. Sostenida. Pero la semilla ya estaba plantada. El equipo de Stephanie presentó una moción por conducta indebida. El juez ordenó una audiencia. Jeremy lo negó, pero Vanessa no. ¿El resultado? Jeremy perdió la custodia. La licencia de Vanessa fue suspendida. Stephanie lo obtuvo todo. Y al salir del tribunal dijo, gracias, Vanessa. Me acabas de facilitar la vida. Otra vez. Historia 7. Durante las declaraciones iniciales, la novia, Lana, notó algo extraño en la abogada de su esposo, la forma en que lo miraba. No era odio, no era profesionalismo, era otra cosa. Reconocimiento. Lana no podía dejar de pensar en ello. Así que hizo lo que haría cualquier futura ex-esposa sospechosa. Contrató a una investigadora privada. Mientras en el tribunal discutían sobre casas de vacaciones y bienes compartidos, la investigadora siguió a la abogada. Y tras 3 días, llamó a Lana con un hallazgo. Se llama Rachel Ortega. Y solía vivir con tu esposo. Lana parpadeó. ¿Qué dijiste? Resulta que Rachel y su esposo fueron novios en la universidad. Vivieron juntos durante 4 años. Terminaron cuando él la engañó. Con Lana. Oh, la ironía. Lana esperó. Quería el momento perfecto. Y durante el juicio, cuando Rachel la interrogaba sobre su volatilidad emocional, Lana interrumpió. Me pregunto, Rachel, dijo en voz alta, ¿alguna vez lo perdonaste por engañarte conmigo? La sala quedó en silencio. Rachel dejó caer su bolígrafo. El juez pidió una aclaración. Rachel tuvo que admitirlo. En actas, se declaró conflicto de interés. El juicio se pausó. Rachel se apartó del caso. Pero no terminó allí. Lana presentó una contrademanda. Alegó manipulación emocional y colusión. Terminó llevándose no solo los bienes matrimoniales, sino también los honorarios legales, reembolsados por su esposo por intentar usar a una ex como venganza. Historia 8. Nina siempre fue reservada, nunca dramática, nunca escandalosa. Cuando su matrimonio con Todd se vino abajo, aceptó mediar. Pero Todd insistió en juicio solamente. Quería ganar, no negociar. Y trajo artillería pesada. Una abogada de divorcio llamada Chelsea Ward. Era intensa, inteligente y absolutamente despiadada. Pero Nina se mantuvo serena. Hasta que Chelsea empezó a mencionar sesiones privadas de terapia de Nina. Notas que solo Todd debía tener. Y mensajes de texto que nadie más debería haber visto. Entonces Nina sospechó. Revisó viejos mensajes de voz, chats grupales de años atrás, y entonces lo entendió. Chelsea había sido parte de su grupo de amigos hace años. En aquel entonces se hacía llamar Sí. Habían salido juntos, cocinado juntas, incluso hecho citas dobles.
Nina lo mencionó en la corte. Solo quiero aclarar algo para el expediente. Chelsea, ¿recuerdas haber asistido a mi fiesta de compromiso en el año 2013? Chelsea tartamudeó. Luego aparecieron las fotos. Chelsea estaba allí, sentada junto a Todd, con la mano en su pierna. El juez quedó atónito. ¿Conflicto de interés? Inmediato. Pero Nina no había terminado. Presentó una grabación del año 2014. Chelsea y Todd coqueteando en un viaje a la playa. La fecha mostraba que fue apenas 2 meses después de su luna de miel. El ambiente en la corte se volvió helado. El juez falló a favor de Nina en todos los puntos. ¿Y Todd? Recibió sanciones judiciales. Porque cuando tu abogada tiene historia con tu esposa y ambos lo ocultan, nunca acaba bien. Historia 9. El novio, Aaron, era encantador. Demasiado encantador. Sonreía durante cada parte del juicio, confiado en que su abogada, Vivian, limpiaría el desastre de su infidelidad, sus mentiras y su negativa a pagar manutención. Vivian era tranquila, centrada y perfectamente agresiva. Pero durante un intercambio acalorado, cometió un error. La abogada contraria acusó a Aaron de comportamiento controlador, y Vivian murmuró por lo bajo: «Por favor, eso ni se acerca a lo que me hizo a mí». El micrófono lo captó. Todos lo escucharon. «¿Perdón?», dijo el juez. Vivian se congeló. «Yo quise decir, hipotéticamente, pero ya era tarde». La abogada de la novia presentó una moción de emergencia. Se emitió una citación para correspondencia pasada. Resultó que Vivian no solo era la ex de Aaron, tenía una orden de alejamiento contra él, de hace 4 años. La había retirado tras una reconciliación, pero aún guardaba los mensajes, y eran espantosos. Vivian no solo fue inhabilitada por no revelar la relación, terminó ayudando a la novia. Testificó contra Aaron. El caso dio un giro de 180 grados. La novia se fue con todo, y Aaron salió esposado, por violar órdenes de protección previas. Vivian luego dijo a la prensa: «Ayudarlo fue el mayor error de mi carrera, pero al menos ayudé a alguien más a derribarlo». Historia 10. Maddie no sospechó nada cuando su esposo Ben se presentó a su primera audiencia de divorcio con una abogada llamada Talia Kerr. Talia era profesional, fría, enfocada. Pero algo no cuadraba. No lo llamó señor Berman, lo llamó Benji. Una vez. Luego intentó corregirse. Maddie no reaccionó. Esperó. Buscó a Talia en LinkedIn. Sin conexiones. Luego en Facebook. Nada. Pero en Instagram, bingo, una cuenta privada. Pero la foto de perfil decía mucho. Era de un viaje de esquí. Ben, Talia, y un emoji de corazón dibujado en la nieve. Se lo mostró a su abogada. Lo presentaron en la corte. Talia se vio obligada a admitir que había salido con Ben, pero insistió en que había sido hace años. Entonces Maddie sacó los comprobantes. Una transacción de Venmo, de hace 2 meses. ¿La nota? «Gracias por anoche». La sala se rió. El juez número. Se declaró conflicto de interés. El juez reprendió a Ben por ocultar la naturaleza de su relación con su abogada. La licencia de Talia fue puesta bajo revisión. ¿Y Maddie? Obtuvo la casa, el perro y el control total del fondo de vacaciones que Ben y Talia intentaban quedarse. Lo miró por última vez en la sala y dijo: «La próxima vez que traigas a tu novia al juicio, tal vez no etiquetes los pagos». Historia 11. El abogado del novio, Charles Blackstone, era mayor, experimentado y devastadoramente eficaz. Desmanteló las acusaciones de abuso financiero con precisión tranquila, haciendo que la novia pareciera paranoica. Su abogada no podía seguirle el ritmo. Pero en el 4.º día, Charles cometió un error. Se refirió al novio no como señor Delaney, sino como Jameson, no una, sino 2 veces. Luego, como J, un apodo. La abogada de la novia alzó una ceja. «¿Usted y el señor Delaney se conocen personalmente?». El novio interrumpió. «Eso no tiene relevancia». El juez no estuvo de acuerdo. Resulta que Charles no era un ex cualquiera. Era el ex esposo del novio. Habían estado casados en Canadá durante 2 años, a comienzos de los años 2000, mucho antes de que el matrimonio igualitario fuera legal en su estado. Los registros eran públicos, pero estaban bajo apellidos distintos. Nadie lo sabía, ni siquiera la novia. No se trataba de infidelidad. El matrimonio había terminado hace tiempo. Pero cuando la novia descubrió que el hombre que la interrogaba con tanta dureza había estado casado con su esposo, su reacción cambió. Exigió un nuevo juicio. El juez dictaminó que la falta de divulgación constituía un conflicto de interés y anuló el caso. Para cuando se reinició, la historia se había hecho viral. El nuevo equipo legal de la novia,
Utilizó el matrimonio anterior para establecer un patrón de manipulación y secretismo. Esta vez, ella ganó. Historia 12. Isabel pensó que estaba siendo paranoica. La abogada del novio, Mónica Vale, le resultaba demasiado familiar. Había algo en la forma en que caminaba por el pasillo. La miraba durante los recesos, sonreía sin sonreír. Entonces llegó el día en que Isabel recibió un sobre anónimo en la puerta de su casa. Dentro, un hilo impreso de un viejo foro en línea. 10 años atrás, el novio había publicado obsesivamente sobre una ex llamada Mónica. Decía que ella arruinó su vida al dejarlo por su mejor amigo, que nunca olvidaría lo que le quitó. ¿Y el nombre de usuario? Estaba vinculado directamente a una cuenta de YouTube, con videos del novio y Mónica en la universidad. Estaban saliendo, viviendo juntos. La novia lo llevó a la corte. Mónica intentó restarle importancia, diciendo que era historia antigua y relevante, pero cuando le preguntaron por qué no había revelado la relación, estalló, porque él dijo que ya había terminado. Ese arrebato lo cambió todo. Salió a la luz que el novio había contactado a Mónica antes de presentar la demanda de divorcio, no para pedirle ayuda, sino para intentar reavivar la relación. Cuando ella dijo que no, él le preguntó si al menos enterraría a su exesposa en la corte, y ella aceptó. El juez la retiró del caso. Su licencia fue suspendida en espera de una revisión ética. ¿Y la novia? Convirtió los posts del foro en evidencia. Manipulación emocional, gaslighting, crueldad premeditada. Lo ganó todo. Historia 13. La sala del tribunal estaba llena de murmullos cuando entró la abogada del novio, Daria Levin. No era local. La habían traído desde otro estado. Exclusiva, de boutique, con reputación ostentosa. Nadie cuestionó nada, hasta que el padre de la novia se inclinó y susurró: «Se parece a alguien que vimos en París». En la luna de miel, la novia se congeló. Abrió un álbum antiguo. Y ahí estaba. Una mujer borrosa, de pie detrás de ellos en la Torre Eiffel, mirando directamente a la cámara. ¿Coincidencia? Ella no lo creía. Le dio la foto a su abogada, quien solicitó descubrir toda la correspondencia previa entre Daria y el novio. Lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. Boletos de avión, reservas de hotel, cenas en restaurantes, todo coincidiendo con sus aniversarios. Durante 3 años, Daria no era solo una ex, era la mujer a la que él recurría cada vez que discutían. ¿Y ahora era su abogada? Eso no era solo poco ético, era una emboscada. El juez anuló cada declaración que ella había hecho. Declaró viciada la defensa. El juicio fue reiniciado. La novia demandó a ambos por daños emocionales. No solo ganó, los dejó en bancarrota. Historia 14. Durante la fase de conciliación, la novia notó que la abogada del novio parecía inusualmente a la defensiva. No legalmente, sino emocionalmente. Cada vez que la novia mencionaba la frialdad o las mentiras del novio, la abogada se alteraba visiblemente. Luego, durante una conversación privada fuera del tribunal, la novia vio a la abogada fumando sola. Se acercó. La abogada, Grace, la miró y dijo: «¿Alguna vez te llevó a la cabaña en la montaña?» La novia se congeló. «¿Qué cabaña?» Grace apagó el cigarrillo y se alejó. Esa noche, la novia buscó en los registros públicos de propiedades. Su esposo había sido copropietario de una cabaña con Grace. Hace 5 años. La vendieron discretamente justo antes de casarse. Lo confrontó en la corte. Él lo negó todo. Hasta que Grace pidió ser apartada del caso. Voluntariamente. Entregó una carta al juez. En ella, confesó haber tenido una relación secreta con el novio que terminó mal. Había aceptado representarlo como un favor. El juez lo calificó como una violación ética y ordenó sanciones. La novia recibió una compensación, y en la mediación, Grace la ayudó a construir el caso contra el hombre que una vez amó. Resulta que la traición hace mejor testigo que abogada. Historia 15. Durante el contrainterrogatorio, el abogado del novio le preguntó a la novia: «¿Dirías que tu esposo era generoso antes de la separación?» Ella respondió: «Solo con la gente que quería impresionar». El abogado sonrió con arrogancia. «¿No crees que fue generoso contigo?» Una pregunta extraña, casi personal. La novia no respondió, pero la curiosidad la picó. Después del juicio, buscó el nombre del abogado, Devin Shaw. Revisó registros públicos, luego anuarios universitarios, y lo encontró. Un periódico estudiantil con una foto de una protesta. Devin y su esposo, brazo con brazo. El titular: «Pareja poder de protesta, Devin y Jay». Lo imprimió. Lo llevó a la corte. Devin afirmó que eran solo compañeros de clase, pero al ser presionado, admitió que habían salido durante casi 2 años, y que la ruptura fue desordenada.
Eso fue suficiente. No le revocaron la licencia, pero fue apartado del caso. El juez permitió que la novia presentara la evidencia como violación al deber fiduciario. ¿La ironía? Devin había perdido a Jake hace años, y al intentar ganarle un divorcio, perdió su reputación también. Historia 16. En el primer día del juicio, todo parecía limpio y civilizado. El abogado del novio, Neil Porter, era meticuloso y seco. El tipo de abogado que nunca miraba a su cliente a los ojos y solo se refería a él como «Señor Jennings». Todo parecía profesional. Hasta que la abogada de la novia hizo una pregunta rutinaria. ¿Hubo algún historial de secretismo financiero antes del matrimonio? El novio respondió, no mucho. Neil y yo siempre tuvimos acceso total a las cuentas del otro. La sala se detuvo. ¿Se refiere al señor Porter? Los ojos del novio se abrieron. Yo me refería a mi compañero de universidad. Otro Neil. Pero no era otro. Una investigación rápida reveló que el novio y su abogado habían compartido una cuenta de ahorros conjunta hace una década. Los estados de cuenta aún estaban en línea, y luego aparecieron los correos. Desde el año 2012 hasta el 2015, docenas de mensajes, vacaciones, contratos de alquiler, un perro llamado Ringo. Habían tenido una relación seria. El novio nunca lo reveló, Neil tampoco. El equipo de la novia presentó una moción para anular el juicio, citando conducta indebida del abogado. El juez estuvo de acuerdo. El juicio se reinició. Esta vez, con un abogado nuevo, uno que no hubiera compartido cepillo de dientes con el hombre al que defendía. Historia 17. Claire ya estaba destrozada emocionalmente cuando comenzó el juicio de divorcio. Su esposo se había marchado de forma repentina, sin explicación, y se negaba a hablar durante la mediación. Pero lo que la rompió no fue él, sino la abogada que trajo al juicio, una mujer llamada Natalie Ford. No era local. De hecho, nadie de su equipo legal había trabajado con ella antes. Pero Claire ya la había visto. Una vez, años atrás, en su luna de miel. Apareció brevemente en el mismo hotel en Santorini, tomando vino con un vestido blanco. En su momento, Claire pensó que era una coincidencia, pero ahora se sentía como si el destino le frotara sal en la herida. Investigó más. Contrató a una investigadora privada. En 2 días estalló la bomba. Natalie había sido la novia del instituto del esposo. Habían mantenido el contacto. Se encontraban de vez en cuando, incluso durante el matrimonio. Los correos confirmaban que él contactó a Natalie antes de la separación, no para pedirle ayuda, sino para ver si quería hacer esto limpio. Ella aceptó. La abogada de Claire lo presentó todo. Líneas de tiempo, mensajes, fotos de vigilancia. Natalie fue descalificada por mala conducta ética grave. Claire no solo ganó el acuerdo, también presentó una queja formal ante el Colegio de Abogados, y la licencia de Natalie fue suspendida por 2 años. Historia 18. Durante el tercer día de un divorcio de alto perfil, el abogado del novio, Richard, hizo una pregunta extraña durante el testimonio. ¿Diría usted que su esposo es del tipo de hombre que guarda rencores? La novia, Carmen, entrecerró los ojos. Eso no es una pregunta legal, ¿verdad? Richard sonrió con suficiencia. Solo intento entender el contexto. Ese mismo día, Carmen no podía quitarse la rareza de la cabeza. Comenzó a revisar viejos posts de Facebook, luego fotos universitarias. Y ahí estaba. Su esposo había compartido una foto etiquetada de Richard del año 2011. Subtítulo: No puedo creer que todavía piense que le robé a ella. Tardó en descubrirlo todo. Pero la verdad salió a la luz. Richard había salido brevemente con Carmen en la universidad. Cuando ella lo dejó por su compañero de cuarto, ahora su exesposo, se volvió amargo. Él siguió su camino. Estudió Derecho. Nunca volvieron a hablar. Hasta el juicio. Richard se ofreció como abogado defensor, gratuitamente, por venganza. El juez estalló cuando se reveló la verdad. Fue sancionado, retirado del panel del Colegio de Abogados durante 1 año y obligado a pedir disculpas en la corte. Carmen, mientras tanto, sonrió por primera vez en semanas. Historia 19. Durante el proceso de divorcio por el imperio familiar de panadería, la abogada del novio, Francesca Lynn, argumentaba sin piedad que la novia, Tessa, no tenía ningún derecho sobre la marca, que nunca había estado en nómina, nunca tuvo acciones, y era simplemente la esposa. La abogada de Tessa contraatacó, mostrando años de trabajo, sacrificio y planificación. Fue una batalla cuesta arriba, hasta el 4.º día. El hermano menor de Tessa entró en la sala del tribunal y se quedó congelado. ¿Esa es Francesca? Sí, susurró ella. ¿Por qué? Él sacó su teléfono. 5 años atrás, Francesca había trabajado en la panadería. No como abogada,
sino como cajera. Ella y el novio habían salido en secreto. Luego desapareció de la noche a la mañana. Los registros lo confirmaron. Recibos de pago, fotos grupales antiguas, incluso un pastel de cumpleaños con su nombre. Ella no había revelado la relación pasada, ni que había ayudado a diseñar el logotipo original, el mismo que ahora el novio había registrado como suyo. Bajo juramento, Francesca lo admitió todo. A Tessa se le concedió el 50% de la propiedad de la marca, más acciones retroactivas. Francesca, reportada por no revelar su implicación anterior y por conflicto de intereses. La panadería lanzó una edición limitada de galletas esa semana. Consejera en conflicto. Se agotaron en pocas horas. Historia 20. El juicio de divorcio de Liam se había alargado durante varios meses. Su abogada, Brielle, era una estrella emergente en el mundo legal. Joven, feroz y meticulosa. Nadie cuestionó lo rápido que aceptó el caso, a pesar de su agenda de alto perfil. Pero a mitad del juicio, un testigo inesperado se presentó. Una asistente legal del bufete de Brielle entregó una carta anónima, que llegó a manos de la abogada de la esposa. Dentro, había capturas de pantalla de un canal privado de Slack llamado Proyecto Romeo. Era un registro de mensajes entre Brielle y Liam. Coquetos, personales, de hace meses. Una línea destacaba: si ganamos esto, quizá lo intentamos otra vez. Sin secretos esta vez. La abogada de la novia confrontó a Brielle en la corte. Ella lo negó todo, hasta que citaron oficialmente a su bufete. Los registros eran reales. La relación se había reanudado durante la preparación del divorcio. Peor aún, Brielle había aconsejado a Liam mover fondos a criptomonedas para protegerlos. El juez detuvo el juicio y abrió una investigación. Liam fue acusado de ocultar bienes. Brielle fue inhabilitada. ¿Y la novia? Obtuvo la custodia completa, todos los bienes matrimoniales, y un discreto pero satisfecho gracias a la asistente legal que denunció todo.